se presentará la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Giovanna Priale, el tema de impactos potencial del séptimo retiro. Vamos a escuchar porque ya está iniciando la sesión. En breve también se presentará la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Giovanna Priale, para hablar sobre el séptimo retiro de fondos de pensiones de la AFP. Asimismo, se va a presentar también el ministro. En breve ya se va a presentar la presidenta de la Asociación de Fondo de Pensiones, Giovanna Priale, para exponer el retiro de la AFP. De los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones. Vamos a suspender breve término para darle la bienvenida a la señora Priale. En estos momentos se están dando la bienvenida a la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Giovanna Priale, quien va a exponer ante el Congreso los impactos de un potencial séptimo retiro de fondos de los afiliados del sistema privado de administración de fondos de pensiones, más conocido como AFP. Asimismo, también luego va a exponer el congresista Guido Bellido para sustentar su proyecto de ley que propone autorizar el retiro facultativo de los fondos de los afiliados del sistema privado de pensiones hasta 4 UITs, que son 19.800. Escuchemos, ya se reanudó. De la sesión de AFP, a quien damos una cordial bienvenida y dejamos el uso de la palabra por tiempo de 10 minutos. Si hay algún PPT, por favor, equipo técnico, colocarlo. Tiene el uso de la palabra, señora Priale. Buenos días, señor presidente. Por sentarme medio, muchas gracias por la invitación y a todos los congresistas que se encuentran presentes el día de hoy. Vamos a empezar con la presentación por respeto al tiempo y tratar de cumplir con los 10 minutos que se nos ha otorgado. Muchísimas gracias. La pregunta por la cual hemos sido convocados el día de hoy está relacionada con el impacto de un potencial séptimo retiro de los fondos de pensiones. Y nosotros, señor presidente, que hemos estado siguiendo de cerca las sesiones anteriores en las cuales ha estado presente el ministro de Economía y también la superintendenta de la SBS, hemos querido traer unas láminas muy cortas de reflexión sobre la finalidad y características de un sistema de pensiones, que creo que es fundamental tomarlas en consideración de cara a pensar en una reforma o en un potencial retiro. Un sistema de pensiones, señor presidente, como todos los que están en esta mesa lo saben, ¿no?, es creado con la finalidad de establecer un mecanismo de protección con la finalidad de suavizar el consumo de las personas cuando llegan a la edad de jubilación. En esa lógica tiene básicamente dos objetivos fundamentales. Por un lado, que las personas a la edad de los 65 años tengan pensiones que le den calidad de vida, y por otro lado, minimizar el riesgo de pobreza en la vejez. De esta manera, la persona ahorra a lo largo de su vida laboral para poder acumular ingresos que le permitan tener una pensión o otras fuentes de ingresos a partir de los 65 años de edad. Sin embargo, es importante tomar en consideración que los seres humanos tenemos sesgos cognitivos o tendemos a valorar más el presente que el futuro, tema que evidentemente en esta sala ha sido discutida con bastante amplitud y que además es del conocimiento de todos ustedes. En esa lógica, los mecanismos de protección social buscan proteger a la persona frente a una contingencia posible, no solamente de vejez, sino también una contingencia de salud, porque existe también las pensiones de invalidez en el sistema de pensiones y las pensiones de sobrevivencia. Importante es señalar que en todos los países del mundo existen mecanismos de protección social. Y ahí, señor presidente, vuelvo a agradecer la invitación, porque la forma como se establezca la política pública para generar esos mecanismos de protección social evidentemente varían en cada país y dependen de la decisión que tome el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son los que tienen esa capacidad para determinar
cuál es la mejor política de protección social en un país, tomando en consideración sus características tanto del mercado laboral como evidentemente también de la situación económica de cada país. En la siguiente lámina, y con esto terminamos brevemente la referencia a las características del sistema de pensiones, hay dos características que creemos que son importantes tomar en consideración. Primero, la transición demográfica que existe en el mundo y también en Perú. Hay una tendencia que cada vez el número de personas mayores de 65 años comparado con las personas entre 15 y 65 años de edad sea cada vez mayor, lo cual, señor presidente, tiene un impacto directo en la necesidad de recursos que se van a requerir para atender la necesidad de las personas mayores de 65 años. Y esto no solamente está relacionado con las pensiones que te permitan tener calidad de vida, sino también con las necesidades que son más apremiantes relacionadas con el tema de salud cuando una persona va creciendo en edad o va envejeciendo en nuestro caso, ¿no? En el Perú hemos calculado que para el 2050, 1 de cada 4 peruanos va a ser mayor de 65 años de edad. Y la gran pregunta, señor presidente, es cómo se va a establecer una política pública que permita tener mecanismos de protección social para esas personas mayores de 65 años de edad. Por otro lado, es importante tomar en consideración que en Perú, adicionado a esta característica de mayor envejecimiento de la población, tenemos un país altamente informal. El 75% de la población es informal, con lo cual el porcentaje de personas que pueden trabajar para financiar pensiones de las personas que se encuentran en edad de trabajar es cada vez menor. Y esas dos características se convierten, señor presidente, en una fuerte presión tanto para las decisiones de política pública como para el potencial gasto fiscal que pueda tener el gobierno en los siguientes años, como la enorme responsabilidad que se tiene en esta sala de afrontar una reforma en materia de pensiones que permita incluir al 70% de la población que hoy día se encuentra por fuera de la formalidad y por fuera de cualquier tipo de cobertura en materia de seguridad social. Dicho eso, y con la venia de la presidencia, en las siguientes láminas nosotros hemos traído algunas respuestas a preguntas que he escuchado de las que realizaron los congresistas en las sesiones pasadas. Y también nos hemos permitido traer un documento que se va a alcanzar a los congresistas en esta oportunidad, por favor, en donde nosotros con data real, porque es importante que nosotros trabajemos con información real, ¿no? Si me ayudan, por favor, para repartir los documentos que hemos traído. Muchas gracias. Con los afiliados que se encontraban ya pensionados en el sistema privado de pensiones, ahora sí para referirme al sistema privado de pensiones, antes de la ley del 95.5, que se dio en el año 2016, nosotros le pedimos información a la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la que concentra la data de los pensionistas del sistema privado de pensiones, y producimos un documento que se está entregando a continuación, en el cual pudimos observar cuáles son las tasas de reemplazo de las personas que en ese momento tenían pensión y tenían una pensión por arriba de la pensión mínima del sistema público, que en ese momento era 415 soles. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que efectivamente había una relación directa, y se puede ver en la gráfica, entre las personas que tenían más meses aportando y la tasa de reemplazo. Es decir, una persona que había aportado menos de 60 meses, es decir, 5 años, a su fondo de capitalización individual, alcanzaba una tasa de reemplazo, que esto es pensión sobre ingreso, previo a la jubilación, equivalente al 32%. Mientras que una persona que se encontraba aportando de manera regular y que tenía un promedio de más o menos 240 meses de aporte, es decir, 20 años, podía alcanzar hasta una tasa de reemplazo de 71.5%. Esta no es una proyección, no es una estimación, es una data de lo que había en el sistema antes de la ley del 95.5, y efectivamente también ustedes podrán encontrar en el documento, que busca ser total y absolutamente transparente, la información relacionada con aquellas personas que se encontraban con ingresos por debajo de los 415 soles. Nosotros identificamos que de cada 10 jubilados, 7 obtenían una pensión por arriba de la pensión mínima por sí solos, porque recordemos que el sistema privado de pensiones no tiene pensión mínima todavía, y 3 de cada 10
sí estaban por debajo de esta pensión mínima y hubiesen necesitado que el bono de reconocimiento se capitalice en el momento en que se les entregó, o que su aporte hubiera sido realmente aportado a su cuenta de capitalización individual para que alcanzasen una pensión por arriba de la pensión mínima. En la gráfica de la derecha sí hemos hecho una proyección, es decir, no es data real. Y hemos estimado que una persona con una remuneración promedio de 1.670 soles, que es la remuneración que hoy día gana o percibe un trabajador, según las últimas estadísticas de empleo que se han tomado por el INEGI a nivel nacional, si aportase durante 10 años a una tasa nominal del 8%, que está por debajo de la tasa histórica, que es 10% aproximadamente, obtendría una pensión de 623 soles en el sistema privado, mientras que si aportase hasta 25 años, su pensión podría llegar a 1.569 soles. Entonces, señor presidente, esta es una característica importante de tomar en consideración, porque el sistema privado de pensiones se alimenta con los aportes que realizan los trabajadores en su cuenta de capitalización individual, sobre la cual ustedes ya han hecho bastante incidencia en que es de su propiedad. A diferencia de otros sistemas que lo que hacen es usar el dinero de los aportantes de hoy para poder financiar las pensiones de los que hoy día se encuentran pensionados. En la siguiente lámina, señor presidente, también estamos rescatando una información que parece fundamental y que es característica del sistema privado de pensiones por la transparencia del sistema. Si nosotros vemos el sistema prácticamente desde su creación, lo que observamos es que el sistema de los 30 años de existencia, porque este año se cumplen 30 años de existencia del sistema privado de pensiones, ha tenido solamente 1, 2, 3, 4, 5 momentos o 5 periodos en los cuales la rentabilidad ha sido negativa al cierre del año, pero inmediatamente la rentabilidad ha rebotado y ha vuelto a ser positiva. El promedio nominal histórico es 10.6% aproximadamente, y en la gráfica de la derecha nos hemos permitido hacer una estimación de cuánto más gana una persona en la medida que tenga más años en el sistema privado de pensiones, con la finalidad de explicar que a los 30 años una persona tiene en promedio una rentabilidad de 10.6%. Eso quiere decir que de cada 3 soles que yo tengo al momento que me jubilo a los 65 años de edad, 1 sol es aporte y 2 soles es rentabilidad, si evidentemente se cumple con el precepto de que es un sistema de pensiones de ahorro a largo plazo. Y esa información es información del fondo, no de cada cuenta de capitalización individual, evidentemente, porque si yo no he aportado durante toda mi vida laboral, no voy a poder tener acceso a una tasa de reemplazo como la mencioné anteriormente. Y con la siguiente, y me parece que última lámina, ¿no?, relacionada con alguna de las respuestas a las preguntas que se han formulado, se ha hablado mucho de las inversiones, de los instrumentos en los cuales las AFPs pueden invertir. Y nosotros queremos aquí señalar, señor presidente, que existe una ley del sistema privado de pensiones, un texto único ordenado y una reglamentación que está en el título 6 de la ley 25897 y el texto único ordenado que es el 054, en la cual se establece 3 características fundamentales. Requisitos para invertir de manera estricta y macro antes del proceso de inversión, que se da a través de los límites de inversión que están especificados en la norma, las características que tienen que tener estos instrumentos de inversión, porque tienen que ser instrumentos que tienen calificación de riesgo por entidades clasificadoras de riesgo, sean bonos o acciones, y en el momento propio de la inversión, cada administradora tiene que enviar a la SBS las políticas de inversión que van a utilizar para gestionar los fondos de pensiones. Y cuentan además con un comité de inversiones que establece las políticas internas relacionadas al mejor uso de los fondos de pensiones. Pero adicionalmente a eso hay un reporte ex post. Cada día la administradora tiene que enviar un reporte sobre las inversiones que ha realizado y además de eso reporta a la SUNAT a través de un reporte en línea los precios a los cuales ha comprado o invertido esos activos en los cuales está colocando el dinero de los trabajadores afiliados para mostrar que esos precios son efectivamente comprados a precios de mercado. Toda esta política de inversiones, señor presidente, por su intermedio,
y a los señores congresistas está regulada, supervisada y fiscalizada diariamente por la Superintendencia de Banca y Seguros, y seguramente en el transcurso de la conversación podremos atender algunas otras consultas o dudas que se puedan plantear en esta línea. En cuanto a las características del sistema privado de pensiones, es importante tomar en consideración estos 4 países. No hemos querido ya mencionar el resto de países que tienen sistemas de capitalización individual, pero sí importante mencionar, señor presidente, que en estos 4 países en los cuales existe sistemas de capitalización individual, los retiros de los fondos de pensiones han traído como consecuencia que un fondo de pensiones, que es el ahorro de los peruanos que se encuentran afiliados al sistema privado de pensiones, que podría haber llegado a representar el 22% del Producto Bruto Interno, termine siendo hoy día el 13.82% del Producto Bruto Interno. Si lo comparamos con el resto de países de la región, México se encuentra en 18%, Colombia en 25% y Chile en 58%. Y en esos 3 países, señor presidente, el único país que realizó retiros extraordinarios y que ya fueron totalmente cerrados fue Chile, mientras que en Colombia y México no se ha dado ningún retiro porque evidentemente la cifra permite observar que el sistema de ahorro para la jubilación sigue creciendo en países en los cuales existe una política pública de ahorro para la jubilación. Entonces ahí viene la primera reflexión, señor presidente, por su intermedio, la importancia de establecer una política pública en materia de ahorro para la jubilación, con las características que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo establezcan, pero pensando siempre en el futuro de nuestro país. Porque claramente, señor presidente, como alguna vez escuché de mi tío abuelo Ramiro Prialé, el Parlamento es para hablar. Y creo que nosotros tenemos la oportunidad hoy día, sin ser políticos, porque venimos evidentemente en un cariz técnico para alcanzar información, si hay una gran responsabilidad en esta mesa de determinar una política pública de reforma, ojalá integral, de repente gradual, con muchas más herramientas, pensando en los trabajadores informales e independientes que hoy día están sin ningún tipo de cobertura para la seguridad social, de poder pensar en qué sí se puede construir un futuro real en materia de pensiones. En las siguientes láminas, a modo de reflexión, señor presidente, en ese caso solamente me voy a referir al sistema privado de pensiones porque no podría yo hablar en esta ocasión del sistema público de pensiones, no me corresponde. Nosotros hemos hecho una revisión de aquellas intervenciones de política pública que han afectado el desarrollo del sistema privado de pensiones. Y hemos identificado, creo que alrededor de 6. La primera es el cambio en la tasa de cotización. La tasa de cotización, que estaba inicialmente planteada en 10%, se reduce a 8% entre 1995 y el 2005, y es un primer impacto en el porcentaje del sueldo que va destinado al ahorro para la jubilación. Mientras menor sea el aporte, menor va a ser la pensión estimada. En segundo lugar, señor presidente, se levanta la obligatoriedad de aportar sobre las gratificaciones, lo cual equivale a que la tasa de aporte en términos reales hoy día ya no es 10%, sino 8.75%, porque ya no está sobre toda la remuneración que yo recibo a lo largo del año, sino sobre la remuneración que recibo descontando para aquellas personas que reciben gratificación esos 2 meses de gratificación. Esta norma está vigente desde el año 2009. El tercer cambio regulatorio, señor presidente, está relacionado con el régimen de jubilación anticipado por desempleo. Perdón. Me queda, no sé, 2 minutos creo. Ahorita termino. Perdón, señor presidente. Régimen de jubilación anticipado por desempleo REJA se introdujo en el año 2009 como un régimen temporal y sin embargo se ha convertido en un régimen permanente, que como se puede observar en la gráfica de abajo, y ya no me voy a detener en la explicación, ha tenido como impacto una salida mayor de los fondos de pensiones y por otro lado una salida que se ve con menos relevancia, pero creemos que es importante mencionar, que es que la edad de jubilación real ya no es 65 años. Porque las personas se jubilan por la modalidad REJA y antes por la modalidad JAU, de manera tal que la edad real de jubilación en el sistema privado hoy día es 58 años de edad.
En la siguiente lámina, muy brevemente por el tiempo, también hemos incluido la siguiente intervención que afecta el desarrollo del sistema privado de pensiones relacionado con la introducción de la posibilidad de retirar hasta el 95,5% al momento que accedo a la jubilación, que ha traído como consecuencia una salida hasta la fecha de 49.000 millones de soles aproximadamente, y en el punto 5, señor presidente, la introducción de retiro del 25% inmobiliario, que ha traído como consecuencia una salida de aproximadamente 3.500 millones de soles. En la última lámina, justamente empezamos a hablar la razón de esta invitación, que está relacionada con el tema de los retiros. La sexta intervención de política pública que ha afectado el desarrollo de nuestro sistema de pensiones en el caso del sistema privado está relacionado con los retiros de carácter extraordinario, que a la fecha, señor presidente, se están convirtiendo en retiros de carácter ordinario, ¿no? Porque ya tenemos 6 retiros y con la suma de esos 6 retiros, como ya se ha visto en las sesiones pasadas, se han retirado 87.000 millones de soles, que podría equivaler aproximadamente a un 9% del Producto Bruto Interno. Ahora, a esto se suma, señor presidente, que desde la creación del sistema privado de pensiones hemos tenido 2 fallas estructurales. La primera es la pensión mínima. Nunca se creó el sistema privado de pensiones con una pensión mínima, de manera que una persona, por más que aportase los 20 años de aporte, no tenía derecho a la pensión que en el sistema público sí tiene. E incluso hoy día, señor presidente, en el sistema público, una persona que tiene 10 años de aporte podría optar por una pensión proporcional. En el sistema privado, una persona aportó 10 años, pero que tiene una remuneración baja, no alcanza una pensión mínima porque ese derecho no está contemplado para el sistema privado de pensiones, y esas son fallas de origen que se deben, creo yo, señor presidente, evaluar su corrección en las siguientes análisis o reformas que se vayan a realizar. Y finalmente, la aplicación de una regulación no flexible. A diferencia del sistema bancario y de seguros, que se regulan por la Ley 2672, en el caso del sistema privado de pensiones, la ley 25897 sigue siendo una ley demasiado rígida que no permite el desarrollo de nuevos productos previsionales, nuevas modalidades de cobro, el uso de billeteras electrónicas, y seguimos trabajando con una norma que es excesivamente rígida. En la siguiente lámina, nosotros queríamos compartir con ustedes los resultados de una encuesta que llevamos a cabo el año 2022. En la siguiente, por favor. 2021, perdón, en la que preguntamos a los afiliados al sistema privado de pensiones, evidentemente una muestra representativa, no todo el universo, si se encontraban laborando cuando realizaron el retiro. Y efectivamente se observó, señor presidente, que el 79% de las personas que realizaron algún retiro se encontraban trabajando al momento que hicieron uso, sea de los 3 UITs o de las 4 UITs o alguna de las 6 opciones de retiro. Y el 20% se encontraba no trabajando. Eso quiere decir que desde que se han dado los primeros retiros, en el caso del fondo de pensiones, 8 de cada 10 personas se han encontrado trabajando, con lo cual este dinero potencialmente, en la gráfica siguiente se observa que lo han usado fundamentalmente para gastos, el 76%, lo ha invertido de alguna manera diferente, el 20%, lo guardó un 12% y prefiere no decirlo 3%. Entonces creo que es muy importante identificar, señor presidente, según esta data, que las personas que se encontraban afiliadas se encontraban trabajando y que han usado este dinero para gastos y un segmento más pequeño para algunos emprendimientos. Siguiente, por favor. En el siguiente video vamos a compartir con ustedes 2 testimonios de personas que han hecho uso de esos retiros de carácter extraordinario. En estos momentos nos encontramos escuchando la sustentación de la presidenta de la AFP, Giovanna Priale, en el debate por el 7º retiro de AFP. Hace un momento mencionó que los que han retirado su AFP lo han gastado algunos en emprendimientos y otros para otro tipo de gastos.
Asimismo, hizo un cálculo de una remuneración de una persona promedio que gane 1.600 según el INEI. Si aportaste 10 años con una tasa del 8%, obtendría una pensión de 623, mientras si aportaste por 25 años, su pensión llegaría a ser 1.500. Es lo que mencionó la presidenta de la Asociación de AFP. Aquí podemos ver una gráfica que están presentando. En estos momentos todavía no hay audio. Están presentando diapositivas, en breve se va a reanudar. También Giovanna Priale, la presidenta de la AFP, reconoció fallas en el sistema de pensiones. Ha reconocido. Señor presidente, fallas. como usted termine. Escuchemos. Sí, no hay problema, o sea, siempre se puede compartir videos, no hay problema, permitimos, sino que siempre es bueno que los equipos lleguen. Tengo 35. Al parecer hay En problemas un emprendimiento técnicos en que el tuve, Congreso. compraba mercadería al por mayor a los mayoristas y los vendía en redes sociales. Iba muy bien hasta de que lastimosamente pues sufrí 2 estafas. En el emprendimiento se vino abajo. He vuelto a mi trabajo, soy mercaderista a tiempo completo ahora sí, y estoy aportando ya hace como 6 meses, estoy volviendo a aportar a la AFP. Yo no lo volvería a sacar, mi AFP, por nada del mundo. El ahorro se queda ahí. Han presentado un audio Bien, vamos de por las favor, creo que consecuencias porque el señor presidente del quiere, retiro de Sí, la ¿no? AFP. Sí, Escuchemos. sí, siempre es bueno, por eso pedimos siempre las PPTs y presentaciones con anterioridad para que puedan ser acopladas, ¿no? Pero bueno, ya los impases, sí, debe haber testimonios de personas. En conclusión, para transmitir un poco a la mesa, lo que verificamos en el video es que hay personas que han retirado y que han perdido en su emprendimiento y que ahora están arrepintidos de haber hecho ese retiro. Eso es lo que nos ha querido mostrar en síntesis. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Me quedan 2 láminas, pero que son básicamente repetir lo que ya se Claro, mencionó. más bien guárdelas para que después pueda responder las preguntas de los colegas congresistas. Muchas gracias. Para agradecemos la participación, vamos a empezar con el debate. Ya Muy bien, tenemos ya acá el rol de está oradores. iniciando. Tengo al Vamos a escuchar la sustentación de la presidenta de la AFP, de la Asociación de AFP, que debatieron el proyecto que autoriza liberar el fondo de pensiones hasta de 4 UIT. Giovanna Priale, presidenta de la asociación, aseguró que el sistema privado de pensiones no es un sistema fracasado. Además, también señaló que el rol de la AFP es gestionar los fondos para garantizar mayores pensiones. Sin embargo, desmarca responsabilidad de que no se haya concretado por hechos estructurales ajenos, tales como la informalidad, es lo que mencionó. Las mayores pensiones no se han dado por hechos estructurales ajenos. Asimismo, aseguró que el sistema AFP es para un segmento cada vez más reducido. Además, también informó que el 79% de afiliados que retiraron sus fondos privados. Aquí estamos viendo una imagen de las consecuencias de retirar el AFP. Muy bien. También mencionó Giovanna Priale, representante de la AFP, que el 79% de afiliados que retiraron sus fondos privados de pensiones se encontraban trabajando, mientras que solo un 20% se encontraba sin empleo. Como usted termine. Además, también mencionó que las personas afiliadas han usado ese dinero para gastos y un porcentaje pequeño para emprendimiento, es lo que mencionó.